Buenas noches a todos. Desde la sede central del espacio de Lavadero tenemos una exposición nueva de Miguel Ángel y podría venir a verla, muy bonita. Así que estáis todos invitados a venir. Hoy vamos a hablar de la conferencia de la misión de la Universidad de Ortega y Gasset. Y yo voy a esperar a que alguien se conecte y me diga, una persona amable como Álvaro Augusto Jurado, que me diga si se me está escuchando. Por favor. ¿Se me escucha? Bueno, como voy diciendo, he puesto el link con el texto y la guía de lectura por si alguien no lo tiene y quiere seguir el seminario desde el texto y trabajar con el texto, pues ahí lo tenéis, ¿no? Buenas noches, Álvaro. Pues voy a entrar en materia, tampoco quiero enrollar muy mucho. Bueno, ahí en la guía de lectura he puesto algunos datos biográficos sacados expresamente de la Wikipedia, sin más. Y bueno, es una conferencia en la que tiene 3 partes y básicamente dice que la escribe porque había muy mala acústica en el auditorio, no le dio tiempo a desarrollar todos los temas y quería que todo el mundo le entendiera, ¿no? Básicamente. Es algo muy habitual escribir las conferencias para después, ¿no? Entonces, un poquito en lo que dice en esta primera cuestión que es fundamental, dice que habla sobre la naturaleza de este texto, que es una conferencia, y llama la atención una cita en la primera página, 313, que dice, dije lo que juntaba más urgente sobre el temple de los estudiantes deben conquistar si quieren, en efecto y en serio, ocuparse de la reforma universitaria. En este sentido, Ortega pone el acento en los estudiantes y no tanto en las instituciones o el Estado o cualquier organismo que lo gestione. Cualquier persona que quiera hacer una pregunta, podemos hablar lo que queráis, ¿vale? Hoy estoy muy abierto a preguntas porque esto es política en el fondo. Dice un poquito más adelante, en la página de 314, presenta una especie de teoría de la institución, ¿no? Hace una distinción entre tipos de abusos, los que se dan poco y los que se dan mucho, y los que se dan poco serían como los súper graves, y dice algo así como que los que se dan sistemáticamente no son, bueno, voy a hablar antes de los anteriores. Los abusos graves, si una institución fuerte, pues los sabrá asimilar y no la destruiría, pero los que realmente le preocupan serían los abusos que sistemáticamente se hacen en una institución, los que todo el mundo entiende como que realmente forma parte de la lógica de esa institución, ¿no? Sería, por ejemplo, que un profesor subiera la nota de una asignatura sin decir, pásate a corregir este examen, ¿no? Esa lógica interna de la institución que todo el mundo asume como que, bueno, es así, ¿qué le vamos a hacer? Serían estos pequeños abusos como diarios, ¿no? Pero realmente pone el acento en no tanto en destruir estos grandes abusos, sino en focalizar en las lógicas, incluso podríamos decir perversas del día a día, y poner la atención en los usos que le damos a las instituciones, no tanto en su abuso. Es, por así decirlo, sino una visión constructivista de la institución, incluso se podría llegar a decir que es una forma creadora de entender una institución, ¿no? Eh, hola, tú también eres muy guapo. Eh, Dice aquí en la página 314, una institución es una máquina y toda su estructura y funcionamiento han de ir prefijados por el servicio que ella se espera. En otras palabras, la raíz de la reforma universitaria estará en acertar plenamente con su misión. De cierta forma, lo que quiere establecer unos principios clave de cuál es la misión de la universidad para poder crear de nuevo lo que es la universidad. No tanto poner parches en las lógicas que no funcionan, sino realmente meterse de lleno en el funcionamiento de esta institución, ¿no? Por lo general, cuando se ha intentado una reforma universitaria y preguntarse sobre su existencia, se ha hecho lo que Ortega dice, lo más cómodo, ¿no? Quizás en los países del Mediterráneo somos muy de hacer lo más cómodo.
y se ha buscado ejemplares que copiar y un mal proceso de traducción aplicarlo a España, ¿no? Es decir, lo que se busca son ejemplos, modelos que nos servirían para aplicar a muchos sistemas universitarios. Esto realmente tiene más chicha, ¿no? Hablando de instituciones y de leyes y de cómo se gestionan las cosas. Aquí plantea de forma clara el problema de los ejemplares, para qué sirve un ejemplo, cuál es el valor real del ejemplo, ¿no? Y nos metemos de forma muy directa en el pensamiento de Ortega y Gasset en esta respuesta, ¿no? Al copiar sin más un ejemplo, Ortega señala por qué al imitar eludimos aquel esfuerzo creador de lucha con el problema que puede hacernos comprender el verdadero sentido y los límites y defectos de la solución que imitamos. Hay una crítica a la relación Estado-sistema educativo. Dice que sí es cierto que las grandes naciones tienen que tener una buena educación, pero no son grandes naciones por el sistema educativo, sino por muchos otros factores económicos, políticos y sociales. Es un error fundamental, dice Ortega, atribuir a la escuela una fuerza creadora histórica que no tiene ni puede tener. Esto es una crítica sin duda al proceso ilustrado y a toda esta lógica de que la escuela como proceso de transformación único de un Estado y de su historia. Quizás la escuela en sí no tenga ese poder, o al menos Ortega está en esa tesis. El mito educativo de transformación de la modernidad como pieza que es fundamental se cae en su pensamiento, pero genera una visión más profunda y compleja de cómo se construye una nación y su riqueza en todos los sentidos. Es decir, una visión mucho más orgánica, mucho más holística, no poner el acento en las diferentes partes, sino ver en cómo se estructura todo el árbol estatal y qué es lo que ocurre ahí, ¿no? En la página 316, la tesis que defiende Ortega al respecto a la escuela lo vincula a sus tesis sobre las circunstancias. Dice, principios de educación. La escuela, como institución normal de un país, depende mucho más del aire público en que íntegramente flota que el aire pedagógico artificialmente producido dentro de sus muros. Consecuencia, aunque fuesen perfectas las enseñanzas secundarias inglesas y la universidad alemana, que son las dos que se han copiado al principio del siglo en España, serían intransferibles, porque ellas son solo una porción de sí mismas. Su realidad íntegra es el país que las creó y mantiene. Concluye tras diseccionar la supuesta calidad de los ejemplares que búsquese en el extranjero información, pero no modelo. Aquí acaba la primera parte de este texto, o sea, una pequeña semblanza, y es muy interesante, ¿no? Esto me recuerda perfectamente a cuando se dice, por ejemplo, que Podemos va a convertir el país en Venezuela, ¿no? Como diciendo, trayendo su modelo económico aquí o sus políticas sociales, va a convertir esto en Venezuela. O incluso cuando un político dice, yo me fijo en Portugal o en Suecia, o en la vía holandesa, y quieren traer la ley aquí a España y aplicarla aquí, que directamente eso no es posible. Lo que hizo Ortega no es posible. O sea, realmente las circunstancias españolas son una coyuntura especial. Es imposible que esto se convierta en Venezuela, principalmente porque no tenemos tanto petróleo, ojalá. Y realmente lo que está defendiendo aquí Ortega es incluso una visión muy ilustrada, es que nos paremos a pensar, sí, cogiendo información que del extranjero, de qué se ha hecho, de cuáles son nuestras circunstancias, cuáles son nuestros problemas, cuál es nuestro sentido, ahondarle a la raíz del problema y crear nosotros una solución para nuestros problemas. Es decir, la legalidad en sí no es transmisible de un lado a otro. Un poquito más adelante, en la 318, voy para allá, aquí. Habla sobre todas las universidades europeas ostentan una fisionomía que en sus características generales es homogénea. Es decir, ya esto está escrito en los años 30. Ya en los años 30 se pensaba que fisionómicamente, es decir, estructuralmente, todas las universidades europeas son iguales. Y no solo eso, que se ha hecho un esfuerzo porque lo sean. En una nota al pie dice, las universidades de los distintos países no son tanto diferencias universitarias como de los países. Y segundo, que el hecho más saliente de los últimos 50 años del movimiento de convergencia
de todas las universidades europeas, que las va haciendo homogéneas. Y aquí se plantea otro tema que es de nuestro tiempo, algo esencial. El plan Bolonia es el culmen de esta homogenización, es decir, igualar la burocracia o burocracia académica, los sistemas de control, los sistemas de evaluación, incluso los criterios de evaluación, diciendo lo que es legal o lo que no, a burocratizar de forma homogénea todas las universidades europeas y toda la enseñanza de superior nos hace iguales en el sentido que de legalidad, es decir, nos da la oportunidad de que alguien que haya estudiado en Francia pueda hacer un doctorado o alguien que ha estudiado aquí pueda hacer en Francia un doctorado. Pero realmente pensamos que es la misma universidad. Para Ortega Gasset, no. Dice que aunque la estructura sea la misma, la legalidad sea la misma incluso hoy día, lo que no es igual son las circunstancias de cada país y la diferencia de cada universidad es el aire público, este que habla, de la enseñanza, ¿no? En la 319 ya se mete más en materia y dice: ¿en qué consiste esta enseñanza superior ofrecida en la universidad a la legión inmensa que desde joven? Esta lista va a ir aumentando conforme va diciendo la conferencia, pero él señala dos cosas: la enseñanza de las profesiones intelectuales y la investigación científica, la preparación de futuros investigadores. La universidad enseña a ser médico, farmacéutico, abogado, juez, notario, economista, administrador público, profesor de ciencia y de letras, de segunda enseñanza, etc. Además, en la universidad se cultiva la ciencia misma, se investiga y se enseña a ello. Ortega va a criticar esto ferozmente y veremos que realmente lo que en los años 30 ya era un problema, ahora es un problema. La enseñanza superior consiste, pues, en profesionalismo e investigación. Sorprende ver juntas actividades porque profesionales prácticas como el de boticario, el pedagogo, el médico, con otras puramente científicas como la biología, la física, el bioquímico. Las sociedades necesitan muchas de las primeras y pocas de las segundas. ¿Estamos todos de acuerdo de esto? De esta forma sí, ¿no? O sea, necesitamos más médicos que especialistas en investigación neurocientífica. Claro, sí, te estoy preguntando aquí, Selena. Sí, ¿no? Es que estoy con Selena. Hoy ha venido Selena a verme. Sí, claro, o sea, esto que puede hacer como una duda es parte de su base, ¿no? De que la sociedad necesita más profesionales que investigadores. Sí, ahora mismo sí, al menos eso es normalmente, yo no pienso así, pero eso es Es la necesidad, claro. No expectación, es la necesidad, ¿tú piensas? ¿La necesidad de la sociedad? Sí, claro. Porque normalmente, por ejemplo, hay mucha gente, muchos médicos, pero si no están tan calificados, entonces... No va por ahí los tiros. Sí. Va, por ejemplo, entonces, como que hace falta menos más... calidad, pero... Hace falta la sociedad que necesita más gente que trabaje, no sé, yendo a los médicos, ¿no? Necesita más médicos que investigadores en medicina. Es decir... Vale, algo práctico, como... Exacto. Lo que es ejercer que la medicina se necesitan muchos más profesionales que gente que investigue en medicina, pero quizás no sea un buen ejemplo, me parece que para medicina siempre hay un montón de casos. Hace falta más abogados que gente que investigue sobre las leyes. Hace falta más educadores de lengua y literatura que gente que investigue sobre lengua y literatura. Parece que lo segundo es algo más selecto, algo más a nivel de campo social, que realmente la sociedad no necesita todos los años, como salen en Granada, 80 filósofos. Vale, claro que no todo el año, pero ¿por qué tenemos que elegir uno de ellos? ¿No? Como normalmente estos trabajos, no sé, juntos, ¿no? Como al menos deben trabajar, o no sé, claro, en contacto y tal. Eso como... lo dirá Ortega, que más adelante. Vamos a seguir, si no estamos tan lejos. Voy por aquí. La enseñanza superior consiste, pues, en profesionalización e investigación. Las sociedades necesitan mucho de las primeras y pocas de las segundas, pero si esto es así, ¿por qué se juntan ambas como formación universitaria? ¿No sería algo más que profesionalización e investigación? En una universidad existe un residuo, una educación
ambivalente, como un muñón que no se sabe muy bien su función, algo así como materiales, como materias comunes, como historia, filosofía, que justifican los planes de estudio como cultura general, ¿no? El plan Bolonia está justificando exactamente esto. Exactamente, Iris. Esto funciona en el día a día así. Entonces ahora va a analizar el concepto de cultura general, esto de que en el plan Bolonia, el primer año de todas las carreras de cultura general, ¿no? Esto hace mención a algo más grande y Ortega, desde esta aporía o ambivalencia en la función universitaria, señala como punto fundamental en su crítica. Sobre el concepto de cultura general, lo primero que le parece a Ortega es absurdo llamarlo así, porque la cultura, como algo humano, no puede ser de otra forma que general. No hay cultura específica, sino la cultura es algo general. Aquí hace una distinción ahora que la tenemos muy asimilada. No se es culto en física o matemática, uno es sabio, que hoy equivaldría a ser especialista en física o matemática. Ser culto es culto en algo que es general y ser especialista en algo muy particular, ¿no? En una materia. Al usar esa expresión de cultura general, se declara la intención de que el estudiante reciba algún conocimiento ornamental y vagamente educativo de su carácter o de su inteligencia, pero tan vago propósito, tanto de una disciplina como otra, dentro de las que se le consideran menos técnicas y más vagarosas. Vaya, por la filosofía, por la historia, por la sociología. Todos los planes de estudio están llenos de esto, ¿no? En Bellas Artes. Historia del arte. O sea, en 3 meses tienes que ver la historia que del arte. O en 5 semanas tenemos que ver historia de América Latina. O en 5 semanas tienes que ver en un máster de latinoamericano toda la historia que de América Latina. Obviamente está criticando ya Ortega en los años 30 y esto no ha hecho nada más que es un despropósito. Es que me encanta ese texto porque es un despropósito todo. O sea, pensamos que estamos muy mal, pero es que a veces es así como estamos mal. Este residuo parte de su origen en la Universidad de la Edad Media. Era una universidad que no era profesionalizante ni de carácter investigador, aunque esto no quiere decir que no se investigara. Esto, lo que ahora mismo llamamos cultura general, no era para la Edad Media ornamento de la mente o disciplinas de carácter. Era, por el contrario, el sistema de ideas sobre el mundo y la humanidad que el hombre entonces poseía. Era, pues, el repertorio de convicciones que había que dirigir efectivamente en su existencia. Es decir, conocían la mejor ciencia que de su tiempo. Y los grandes debates existenciales, por así decirlo, que de su tiempo. Eso existía en la Universidad de la Edad Media. Podéis intervenir cuando queráis, ¿eh? Justamente después encontramos la definición de cultura de Ortega muy vinculada a la relación razón-existencia. La vida es un caos, esto está en la página 321. Una selva salvaje, una confusión, el hombre se pierde en ella, pero su mente reacciona ante esa sensación de naufragio y perdimiento. Trabajar por encontrar en la selva vías, caminos, es decir, ideas claras y firmes sobre el universo, convicciones positivas sobre lo que son las cosas y el mundo. Esto está muy en relación con el pensamiento de su época, como Heidegger se ve claramente y en María Zambrano explota esta idea hasta el infinito. El conjunto, el sistema de ellas, es la cultura en el sentido verdadero de la palabra. Todo lo contrario, pues, que ornamento. Cultura es lo que salva del naufragio vital, lo que permite al hombre vivir sin que su vida sea tragedia sin sentido o radical envilecimiento. De esto se sigue que no podemos vivir humanamente sin ideas. En cierta manera somos nuestra idea, pero esto no se debe entender en un sentido estrictamente intelectualista. Y además señala, como hizo en La rebelión de las masas, su famoso libro, que el hombre pertenece circunstancialmente a una generación y toda generación se instala no en cualquier parte, sino muy precisamente sobre la anterior. Esto significa que es forzoso vivir a la altura de los tiempos y especialmente a la altura de las ideas del tiempo. Ahí ha metido una cuñita a su libro más famoso, ¿no? Y realmente uno de sus principales ataques a la universidad es que la universidad nos enseña a estar a la altura de nuestro tiempo. Ni el sistema educativo, no tenemos nociones básicas de ciencia, pero no saber instrumentar, sino qué realmente dice la ciencia sobre qué es el mundo y la vida, ¿no?
o qué dice la filosofía o la literatura. Por ahí va. Estamos inmersos en un sistema educativo que finge que todo el mundo sabe que no está a la altura de su tiempo. Continuamos, página 322. +1, espacio de la gracias. Así concluye que cultura, y aquí volvemos no, presenta sus tesis sobre la razón que vital, concluye que la cultura es el sistema vital de la idea en cada tiempo. Sistema vital de la idea de cada tiempo. Importa bien poco que estas ideas sean científicas o no. Cultura no es ciencia, aunque es propio de nuestra época que gran parte de nuestra cultura provenga de la ciencia. Referido al problema de la universidad, dice, comparada con la universidad medieval, la universidad contemporánea, la de los años 30, ha complicado enormemente la enseñanza profesional que aquella ingenua proporcionaba y ha añadido la investigación quitando casi por completo la enseñanza o transmisión de la cultura. Y esto resulta una atrocidad en palabras de Ortega. Esto lo justifica observando a la población media de cada país. El ciudadano medio es un ciudadano inculto, no posee el sistema vital de ideas sobre el mundo y el hombre correspondiente y los hombres correspondientes al tiempo. Ese personaje medio es el nuevo bárbaro, retrasado con respecto a su época, arcaico y primitivo en comparación con la terrible actualidad y fecha de sus problemas. Ya en los años 30 consideraba Ortega que la población media es inculta respecto a la idea de su tiempo. Realmente sería un bonito debate cuántos más bárbaros somos hoy día respecto a las ideas que de nuestro tiempo, ¿no? Y realmente cuál es la solución, ¿no? Ese es el problema. ¿Cuál es la solución? Señala específicamente que este nuevo bárbaro es el profesional. Sí, es cierto, el ingeniero, el médico, el abogado, el científico, cada uno es sabio, especialista, pero también más inculto que nunca en las ideas vitales de su tiempo. Pone como excusa de esta situación a las grandes pretensiones de la universidad del siglo XIX en todos los países, es decir, la influencia de los neokantianos. Y señala, si se medita bien la cuestión, se acaba por reconocer que su culpa no queda compensada con el desarrollo. En verdad prodigioso, genial, que ellas mismas han dado la ciencia. No sean paletos de la ciencia es el mayor portento humano, pero por encima de esta, la vida humana, la que la hace posible. De aquí es un crimen contra las condiciones elementales de esta, no puede ser compensado por aquella. Es decir, la vida va por encima de cualquier progreso científico. De cierta forma, la vida que sustenta la ciencia tiene que ir antes que la ciencia misma. La vida, pero no es algo subjetivo, ¿no? Subjetivo, subjecto. No es como la vida misma, el proceso mismo que es de vivir. Vale, claro, pero habla de un poco de experiencia, ¿no? También experimentar cosas y tal. Sí. Ajá. En este sentido, experiencia no es algo individual. Como no dice que cada persona tiene su cosa, pero habla de un territorio, no sé, una cultura, como una cultura que dice. En este sentido creo que es un poco conservadora, ¿no? Como a lo mejor es su conservadorismo. No es conservador, sí, no, pero la medida en la que Ortega es más sociólogo que otra cosa. Habla de grandes tendencias. Entonces, parece conservador, sí, a nuestros ojos quizás sí, pero es que sus críticas son muy eficaces. Vamos a seguir leyendo porque sorprende mucho su concepto de ciencia. Yo cuando lo leí me quedé asombrado. Dista mucho de lo que hoy consideramos lo que es ciencia. Y por eso la valora tanto. Vincula mucho la ciencia a la creación y a la búsqueda de los límites de nuestros problemas. Una página más que más adelante está esta definición. Continuamos por la 323, en la que hay un modo aportado dentro de esta primera parte. La sociedad necesita profesionales y la universidad está aquí para garantizar eso. Pero antes de eso, dice Ortega, necesitamos asegurar otro género de profesión, los que mandan, los que dirigen. Sí, él cree la institución. Y no hay que entenderlo esto como elemento autoritario, sino como las personas que deciden las cosas comunes. Es decir,
qué tipo de educación tienen las personas que deciden por todo. Entonces, de cierta forma, esos son los que mandan, ¿no? Es lo que está diciendo. Ortega señala que los que mandan hoy día son los profesionales, a los que antes ha dicho que son los bárbaros que de su tiempo, y que la universidad llena de clases burguesas lo conforman. El de esto es que estos profesionales, más allá de ser buenos en su especialidad, sean capaces de estar a la altura vital de su tiempo. Señala que una de las misiones de la universidad sea la enseñanza, la tarea universal, radical. La universidad debe enseñar la cultura o sistema de ideas vivas que el tiempo posee y que no hace. Si mañana mandan los obreros, la cuestión será idéntica. Tendrán que, desde la altura de su tiempo, de otro modo serán suplantados. Esto es interesante, ¿no? Ortega y Gasset dice, bueno, se puede dar el caso de que el obrero toma el control de la sociedad y de la universidad, pero estos obreros no pueden ser ingenuos, sino que deben estar a la altura que de sus tiempos también. Da igual la clase social que mande, sino que los que manden, al menos, estén a la altura del pensamiento de su tiempo. Se pregunta a Ortega cómo legitima, profesionaliza un Estado a un médico que solo tiene conocimientos vagos de su tiempo. Puede aceptar que un pastor en las montañas pueda ignorar la física de su tiempo, pero un médico, Ortega los considera los nuevos bárbaros. Claro, de cierta forma, garantizamos de cierta forma el conocimiento de una especialidad, pero la universidad no garantiza que tengas conocimientos sobre la vida. Y eso es lo que dice, o sea, si vas a ser médico, no solo quiero que seas médico, sino que sepas de la vida. Igual que un médico, un profesor, un abogado. Y eso no lo da la universidad. Y lo que se está diciendo es que la Edad Media sí, que sí lo daba. Eso se ha perdido. El problema principal no es pensar cómo un abogado sin preparación superior en matemáticas puede entender la física. Eso es un problema secundario. Porque la clave no es tener el conocimiento técnico en esa disciplina, es más bien poseer la idea física, la idea vital del mundo que ha creado, no su ciencia. Es un hombre culto. No está diciendo que todos seamos científicos, no está diciendo que todos sepamos la instrumentación científica, pero que sí sepamos cuáles son las encrucijadas, las lógicas, las representaciones, las ideas que la ciencia da y aporta sobre el mundo y el universo y la vida, y que eso es posible. Lo que no es posible es que aprendamos la instrumentación, pero sí es posible que entendamos qué está diciendo la ciencia hoy día sobre cómo es el mundo. Y eso para él sería un hombre culto. Como no esté compensado por dotes espontáneas, excepcionales, sobremanera, bueno, esto ya pasaba más rápido, que tampoco me quiero liar. Vamos a 325. Hasta comienzo del siglo XX no se había visto la peculiarísima brutalidad y agresiva estupidez de un hombre cuando sabe mucho de una cosa e ignora todos los demás. Es algo que señala en el siglo XX. Se plantea una tensión entre profesionalismo y especialización. Esto ha roto el hombre europeo. Todos somos fragmentos unifacéticos de un todo, un íntegrum fragmental. Cuando se habla de una Europa hecha a pedazos, se habla del resultado invisible de fragmentación que progresivamente ha padecido el hombre europeo. Esto genera un problema, un puzzle de construir la unidad vital cultural del hombre desde la fragmentalidad de esto. El objetivo es que cada individuo, o evitamos utopismo, muchos individuos lleguen a ser cada uno por sí entero ese hombre. La universidad tiene esa misión. Es bastante curioso porque ya en los años 30 está anticipando el problema con los nazis. La tecnificación ciega, Eichmann, era muy bueno gestionando trenes. Trenes que llevaban judíos y toda clase de seres humanos para ser aniquilados en campos de concentración. Pero nunca se preguntó por el sentido de esos trenes, simplemente ejecutaba órdenes. Aquí está poniendo el acento en eso, en ese proceso de profesionalización unifacética, ese pensamiento único, que te hace más cercano a un robot que ejecuta que a una persona, a un animalillo con sentimiento. Eso ya está aquí en Ortega y Gasset, 15 años antes. Se veía venir. Se veía venir. De esta forma, la universidad tendría tres funciones. Primera, la transmisión de la cultura. La segunda, enseñanza de las profesiones. Y tercera, investigación científica y educación de nuevos científicos.
Pero esta tipología fundamental no responde a la pregunta inicial. Con esto dice Ortega que la primera parte de su conferencia solo ha preparado la cuestión. Y llevamos media hora preparando la cuestión. Presenta la discusión entre Becker y el filósofo Seller en Alemania, estoy en la página 326. Esto se debe encargar una institución o varias, ¿no? Es decir, esta cosa de que si la universidad tiene que hacer transmisión de cultura, enseñanza profesional, de investigación científica y educación de nuevos científicos, es una tarea de una institución o de varias. Por ejemplo, la versión francesa es que tiene que ser de varias. Se crea la Universidad Politécnica. La primera en Budapest, la segunda en París. Es decir, por un lado, generamos técnicos, profesionales y por otro lado, hombres cultos, gente culta. La vía francesa era esa. Aquí en Alemania se opta por todo. Luego, con las siguientes reformas educativas en España, se ha visto que los grados superiores, incluso en Alemania, se han hecho los grados profesionalizantes, ¿no? Es decir, técnico, mecánico, de lo que sea, ¿no? Sí, Álvaro, se veía venir. Y voy a seguir por aquí. Si solo existieran criaturas de excepción, es muy probable que no hubiese instituciones, ni pedagógicas, ni poder público. Y dice, anota el pie sobre el anarquismo. El anarquismo es lógico cuando propugna la inutilidad y, en consecuencia, la perniciosidad de toda institución, porque parte de suponer que todo hombre es nativamente excepcional, bueno, discreto, inteligente y justo. Esto lleva a concluir a Ortega que la universidad forzosamente tiene que tener como unidad media al hombre medio. Me encanta cómo se quita de encima todo el pensamiento anarquista, ¿no? Lo que está diciendo de cierta forma aquí es que la universidad tiene que ver al ciudadano medio para hacer exactamente lo posible en su educación, a nivel medio. Porque si todos fuéramos excepcionales, como dicen los anarquistas, en ese sentido, es muy individualista de cierta forma, pero creo que la lectura de Ortega es muy equivocada, porque quizá el anarquismo no sea tan individualizado como él considera. Pero bueno, vamos a continuar porque eso es un debate enorme y prefiero hablar de otras cosas ahora. Dice, esto es muy interesante, señala que la universidad es un abuso en sí mismo, porque es una falsedad, por mucho que no haya abuso en su lógica habitual. La norma efectiva consiste hoy en dar por anticipado como irreal lo que la universidad pretende ser. Se acepta, pues, la falsedad de la propia vida institucional. Kafka es el mayor ejemplo de esto. Esta aceptación de la falsedad es la raíz de todos los males. En otras palabras, podemos pretender ser cuanto queramos, pero no es lícito fingir que somos lo que no somos. Consentir en estafarnos a nosotros mismos, habituarnos a la mentira sustancial. Básicamente le está pegando una piedra a todo el sistema educativo que es de su época. Esto es como... Voy a decir una expresión así, un poco. Como que son unos putos flipados. En el siglo XIX pretenden generar una expectativa súper alta de lo que es la educación y lo que consiguen es que todo el mundo se dé cuenta de que lo que están haciendo no es posible, pero todo el mundo lo acepta, ¿no? Y de cierta forma de aquellos lomos de estos colacados. O sea, sí, básicamente eso. Aquí es una primera parte grande que me gustaría, si alguien quiere decir algo más, ahora se va a poner el asunto un poquito más fino. ¿Alguien quiere aportar algo? Venga, que sí, que seguramente que quiere decir algo. Vale, yo tengo una pregunta. Venga, venga aquí para que te escuche. Venga, dila y yo la digo. Vale, a lo mejor he perdido cosas porque todo el mundo puede entender que yo no puedo entender español perfectamente. Pero, por ejemplo, si hablábamos de la ciencia, sí. Me preguntas sobre la ciencia, ¿o cómo? La ciencia. Entonces, como lo que él dice, creo, también es ciencia, entonces no es una cosa, ¿no? Por ejemplo, nuestro pensamiento de las estrellas, por ejemplo. No. Vale, una pregunta ontológica, como ontológicamente, la realidad, ¿dónde está? Claro, eso lo va a explicar ahora, en el siguiente apartado. Lo que ha preguntado de cierta forma es que dónde está la ontología de las ideas de nuestro tiempo.
Y eso lo va a explicar, porque su caracterización de la ciencia es sorprendente. O sea, yo cuando leí la definición dije, ¿con qué esto entiendes tú por ciencia, no? Estoy buscando un documento. Aquí. Vamos por la página 337. Un segundo que se me ha quedado esto un poco pillado. Nada, lo leo aquí en el iPad. Sí. Aquí. Bueno, hace una distinción de lo que es la filosofía, habla que de los griegos, de cómo nació la misión, que de docente, y dice, desde luego una cosa más alta que la universidad en cuanto a institución docente, porque la ciencia es creación y la acción pedagógica se propone solo enseñar esa creación, transmitirla, detectarla y digerirla. Aquí hace una diferencia entre ciencia y enseñar ciencia, que es uno de los grandes problemas que hay. Que no es lo mismo enseñar ciencia que hacer ciencia. Lo que va a criticar aquí es que los profesores universitarios tengan que ser investigadores y docentes al mismo tiempo. Veremos que su conclusión es que eso no debe existir. Pretender que el estudiante normal sea un científico es, por lo pronto, una pretensión ridícula que solo ha podido abrigar el vicio de utopismo característico de las generaciones anteriores a la nuestra. Es decir, toda la parte de vamos a hacer trabajitos como si fuéramos historiadores, hacer trabajitos pequeñitos como si fuéramos historiadores, en vez de aprender historia, lo está criticando. Está criticando todo el plan Bolonia sistemáticamente. Eso de hacer cosas como si fuéramos profesionales o investigadores, dice, o te enseño el oficio, o aprendes la disciplina como transmisión cultural que es de nuestro tiempo, o eres científico, aprendes las cosas de ciencia, pero no me mezcles las tres cosas, porque si haces las tres cosas no vas a saber ninguna de esas tres. Y lo que es más importante, no va a tener tiempo para transmitir la cultura. Va a ser especialista ciego, gente sin corazón, por así decirlo, sin vitalidad, ¿no? Sin razón vital. La ciencia, dice, es lo más alto, la ciencia, pero no el científico. El hombre de ciencia es un modo de existencia humano tan limitado como otro cualquiera y más que alguno imaginable y posible. De hecho, aquí hace una comparación de que el científico es el monje de su tiempo y también dice algo así como que los científicos de su época están todos bastante un poquito locos. Es preciso señalar, es preciso señalar la enseñanza profesional de la investigación científica y que ni en el profesorado se debe dar. Sin duda, el aprendizaje profesional incluye muy principalmente la recepción del contenido sistemático de no poca ciencia, pero se trata del contenido, no de la investigación que en él termina. En tesis general, el estudiante o aprendiz normal no es un aprendiz científico. ¿Por qué empeñarse en lo imposible? Dice Ortega, no comprendo. A mí me produce repugnancia ese prurito de hacerse ilusiones, hay que tenerlas, pero no hacérselas. Ese constante megalomanía, ese utopismo obstinado en fingirse que se consigue lo que no se consigue. Es decir, que parece que te han dado un título y ya has conseguido ser eso, pero realmente es un fingimiento. El utopismo lleva a la pedagogía de Onan. Y aquí quiero hacer un precioso inciso. ¿Quién es Onan? ¿Alguien sabe quién es Onan? Onan es maravilloso. Voy a leerlo de la Wikipedia porque lo explica súper bien. La pedagogía de Onan. O sea, él dice que vivimos la pedagogía de Onan. ¿Quién es Onan? Onan es un personaje que aparece en la Biblia en el libro del Génesis. Era el segundo hijo de Judá. Su nombre es el origen del término sexual onanismo, que se usa como sinónimo de masturbación.
Aunque también hay quienes piensan que esto procede de una mala interpretación del texto bíblico, en todo caso, delata una interrupción del coito o coitus interruptus, lo que hoy se entiende por marcha atrás, y no una masturbación. Un poquito de historia. Después de que su hermano mayor falleciera, Onán debía casarse con su viuda Tamar, tal y como dictaba la ley judía. Según la Biblia, cada vez que tenía una relación sexual con su cuñada, eyaculaba sobre la tierra, practicaba el coito interruptus. Según la ley de su tiempo, un hijo tenido con Tamar no sería considerado suyo, sino un niño tardo de su hermano. Este hijo tardo heredaría los derechos de primogenitura por ser considerado hijo de él, el hermano mayor, desplazando en un segundo lugar a Onán. Este no cumplió sus órdenes, entonces como respuesta Dios mató a Onán. Esto es muy guay. Es decir, la interpretación. Esto lo habéis seguido, ¿no? Miradlo en la Wikipedia, es maravilloso. Dice, la interpretación judía consiste en que Onán derramó su semilla, semen, y por tal motivo fue condenado a muerte. Ese pasaje es citado como una razón para prohibir tanto la masturbación como el coito interruptus, la marcha atrás, ya que el principal pecado en ellos sería el desperdicio o el derramamiento de semen. Los autores católicos medievales también entendieron la acción de Dios en esta historia como una condena en contra de la masturbación o la contracepción, y causa de ello se creó el concepto de pecado de Onán. Esta interpretación fue sostenida por personalidades importantes de la Iglesia, como San Jerónimo de Estridón y Clemente de Alejandría. Más abajo dice, una interpretación dice que el propósito de estos versículos fue probablemente denotar el castigo por violar las leyes del matrimonio de Levirato, que era una ley divina. El propósito de esta forma de matrimonio era el de prevenir que una vida sin hijos fuera hecha miserable, al no tener a un esposo o hijo que viviese por ella, por no ser capaz de poseer propiedad por ella misma. Por lo que el trato de Onán hacia Tamar fue considerado cruel según la ley. Según esta interpretación, el pecado de Onán fue precisamente la codicia. Deseaba quedarse con la primogenitura y con toda la herencia de su padre, que así no tendría que repartir con sus sobrinos. Otra interpretación del pasaje es que, independientemente o junto a la anterior interpretación, el pecado original o principal de Onán fue impedir la fecundación. Me gusta la interpretación anterior, ¿no? De que el pecado está realmente en su codicia, ¿no? Si yo no tengo hijos con mi cuñada, que va a ser el heredero, me voy a quedar yo con la tierra, ¿no? Y de ahí viene toda esa malformación sobre el organismo y todo esto. Dice que la pedagogía es como Onán, es decir, como una pajita, ¿no? Como un intento de fecundar, un intento de crear vida, pero no, es un derramamiento de potencia de vida, ¿no? Me parece una bonita metáfora de lo que puede ser la universidad. En vez de ayudarnos a concebir ideas, es un gasto de energía. Es como, disfrútalo, pero no vas a sacar nada de aquí. No sé, me resulta gracioso que Ortega Gasset hable de nuestros sentimientos como estudiantes. Dice abajo, lo mismo digo del que va a ser profesor de historia en un instituto de segunda enseñanza. No es un error perturbarlo en la universidad haciéndole creer que va a ser un historiador. Aquí ya tenemos una distinción, ¿no? Entre lo que va a ser historiador, o sea, está distinguiendo entre el que va a ser educador en historia, el que va a hacer trabajo científico de historiador y el que se va a educar en historia. Pero es que la educación en historia sí, para Ortega no tiene sentido, porque lo que sería estudiar algo así como cultura. Pero para un profesor de historia, y quitándose de para ello, llega a poseer una idea clara, estructurada y sencilla del cuerpo general de su historia humana como su misión de enseñar. Voy a seguir más adelante. Dice, aquí no deja otro título sin cabeza. La pedantería y la falta de reflexión han sido grandes agentes de este vicio de cientificismo que la universidad padece. En España comienzan ambas potencias deplorables a representar un gravísimo estorbo. Cualquier pelafustán, esa palabra se está perdiendo, pelafustán, que ha estado 6 meses en un laboratorio seminario alemán o norteamericano, cualquier sinsote, eso también se está perdiendo esa palabra,
que ha hecho un descubrimiento científico, se repatria convertido en un nuevo rico de la ciencia, en un parvenu de la investigación. Y sin pensar un cuarto de hora en la misión de la universidad, propone la reforma más ridícula y pedante. En cambio, es incapaz de enseñar su asignatura porque ni siquiera conoce íntegra su disciplina. Aquí ya está señalando de forma clara el marketing educativo. El marketing en ciencia. El marketing cognitivo. Hay pues que seducir bien la ciencia del árbol de los profesionales. Y bien que quede en ella lo estrictamente necesario y pueda entenderse las profesiones mismas, cuya enseñanza se halla hoy completamente silvestre. Lo que propone es una ingeniosa racionalización pedagógica permitiría enseñar mucho más eficaz y redondeadamente a las profesiones en menos tiempo y con mucho menos esfuerzo. Esto es toda la reforma de los grados superiores en España, ¿no? Condensar en 2 años, toda la enseñanza de una profesión, ¿no? Aquí viene la chicha gorda. 340, cultura y ciencia. Dice abajo: en los últimos 50 años, la medicina se ha dejado arrollar por la ciencia e, infiel a su misión, no ha sabido afirmar debidamente su punto de vista profesional. Ha cometido el pecado de toda esa época, no aceptar su destino, bizquear, querer ser lo otro, en este caso, querer ser ciencia pura. Algo muy típico del siglo XIX es que todos querían ser ciencia. Todos queremos ser ciencia. Aquí dice su definición de cultura de una forma más precisa y de una forma muy interesante. Página 341. Cultura es el sistema de ideas vivas que cada tiempo posee. Mejor, el sistema de ideas desde la cual el tiempo vive, porque no hay remedio ni evasión posible. El hombre vive siempre desde una idea determinada, que constituye el suelo donde se apoya su existencia. Esas que llamo ideas vivas o de las que se vive son, ni más ni menos, el repertorio de nuestras efectivas convicciones sobre lo que es el mundo y son los prójimos, sobre las jerarquías de los valores que tienen las cosas y las acciones, cuáles son más estimables, cuáles son menos. El sentido primario y más verdadero de estas palabras vida no es, pues, biológico, sino biográfico, que es el que posee desde siempre en el lenguaje vulgar. Significa el conjunto de lo que hacemos y somos, esa terrible faena que cada hombre tiene que ejecutar por su cuenta, de sostener en el universo, de llevarse o conducirse por entre las cosas y seres del mundo. Vivir es, de cierto, tratar con el mundo, dirigirse a él, actuar en él, ocuparse de él. Si estos actos y ocupaciones en que nuestro vivir consiste se produjesen en nosotros mecánicamente, no sería vivir vida humana. El autómata no vive. Toma, Ortega. Aquí, de cierta forma, está toda su crítica a la cuestión de la técnica, ¿no? ¿Qué pasa si la instrumentación científica se apodera de la vida misma? De todo vivir es, de cierto, tratar con el mundo, dirigirse a él, actuar en él, ocuparse de él. Si eso se fundamenta desde la instrumentación científica, desde la técnica, somos autómatas, no es vida, somos input y respuesta, ¿no? Como vemos, el principio, los inicios de los años 30 son súper interesantes para entender nuestra época. En la siguiente página también se queda a gusto, dice: no es que deba formárselo, sino que no hay vida posible, sublime o infinita, discreta o estúpida, que no consista esencialmente en conducirse según un plan. Esto es todo su visionalismo, su vitalismo, que está muy vinculado al pensamiento de Heidegger, de cierta forma, salvo que Heidegger es súper famoso y Ortega no. Incluso, esto lo escribía él antes, incluso abandonar nuestra vida a la deriva es una hora de desesperación, es ya adoptar un plan. Toda vida, por fuerza, se planea a sí misma, o lo que es igual. Al decidir cada acto nuestro nos decidimos por qué nos parece ser el que, dada la circunstancia, tiene mejor sentido. Es decir, que toda vida necesita, quiera o no,
justificarse ante sus propios ojos. La justificación ante sí misma es un ingrediente consubstancial a nuestra vida. Es decir, Eichmann, el de los trenecitos, no se justificaba ante él mismo lo que hacía. De cierta forma, es un autómata, no hay vida. Esto está diciendo. Tanto da decir que vivir es comportarse según un plan, como decir que la vida es incesantemente justificación de sí misma. Pero ese plan y esa justificación implica que nos hemos formado una idea de lo que es el mundo y las cosas en él, y nuestros actos posibles sobre él. En suma, el hombre no puede vivir sin reaccionar ante el aspecto primerizo de su contorno o mundo, forjándose una interpretación intelectual de él y de su posible conducta en él. Es un racionalista de primera, pero un racionalista que vincula la vitalidad con la razón. Una necesita de la otra, pero al final la vida siempre va por delante. Como es el proceso, ¿no? Como... Exacto. 343. Quiero ir más rápido porque nos vamos a liar aquí un montón. Hace una diferencia entre lo que es vida y ciencia. El contenido de la cultura viene en su mayor parte de la ciencia, pero lo dicho basta para hacer notar que la cultura no es la ciencia. El que hoy se crea más que nada en la ciencia no es, a su vez, un hecho científico, sino una fe vital. Por tanto, una convicción característica de nuestra cultura. Hace 500 años se creía en los concilios y el contenido de la cultura emanaba en buena porción de ello. Esto confirma su diferencia de la ciencia. La vida no es disparada a quemarropa. Ya la cultura, que no es sino su interpretación, no puede tampoco esperar. De la física no se vive. Si el físico tuviese que vivir de la idea de su física, estos seguro de que no andarían con remilgos y no estarían de por dentro de 100 años complete otro investigador las observaciones que él ha iniciado, ¿no? De cierta forma haría como una solución final de por dónde cree que va su método y cuál sea la imagen que final, ¿no? El régimen interior de la actividad científica no es vital, el de la cultura sí. Por eso a la ciencia le traen sin cuidado nuestra urgencia y sigue sus propias necesidades. Por eso se especializa y diversifica indefinidamente, por eso no acaba nunca. Pero la cultura va regida por la vida como tal y tiene que ser en todo instante un sistema completo, integral y claramente estructurado. ¿O no, Ortega? ¿O no? Es ella el plano de la vida, la guía de camino por la selva de la existencia. Esta metáfora de las ideas como vía, caminos, métodos, es tan vieja como la cultura misma. Se comprende muy bien su origen. Cuando nos hallamos en una situación difícil, confusa, nos parece tener delante una selva tupida, enmarañada y tenebrosa, por donde no podemos caminar, so pena de perdernos. Alguien nos explica la situación con una idea feliz y entonces sentimos en nosotros una súbita iluminación. En la luz de la evidencia, la maraña nos parece ahora ordenada, con líneas claras de estructura, que semejan cambios francos abiertos en ella. De ahí que vayan juntos los vocablos método e ilustración, Aufklärung, lo que hoy llamamos hombre culto. Hace no más de un siglo se decía hombre ilustrado. Esto es, hombre que ve a plena luz los caminos de la vida. Lo que hoy quizás se llamaría un sabio, creo, no sé lo que se llamaría hoy. Hay que acabar para siempre con cualquier valerosa imagen de la ilustración y la cultura donde éstas aparecen como adiestramiento ornamental de algunos hombres ociosos ponen sobre su vida. La cultura es un menester imprescindible de toda vida, es una dimensión constitutiva de la existencia humana, como las manos como el atributo del hombre. Aquí sigue hablando de la ciencia y me gustaría seguir. Mira, aquí por ejemplo explica ¿qué se debería estudiar de la física? Dice, la física de la cultura es la rigurosa síntesis ideológica de la figura y el funcionamiento del cosmos material, según resultan las investigaciones físicas hechas hasta el día. Además, esa disciplina expondrá en qué consiste el modo de conocimiento que emplea el físico para llegar a su portentosa construcción, lo cual obliga a aclarar y analizar los principios de la física y esbozar breve pero muy estrictamente su evolución histórica.
Esto último permitirá al estudiante darse clara cuenta de que es de lo que era el mundo hacia el cual vivía el hombre de ayer y de anteayer o hace 1000 años, y por contraste cobrar conciencia plena de la pluralidad de nuestro mundo actual. Aquí lo que está haciendo básicamente es que se explique en todas las universidades una disciplina que es algo así como filosofía de la ciencia, junto historia de la ciencia, junto estudios de ciencia, tecnología y sociedad. No está diciendo que aprendamos cada ciencia, sino nuestros aspectos biográficos, sociales, históricos de por qué la ciencia es así. Y me parece algo muy interesante y quizás muy necesario. Bueno, aquí sigue hablando de otras cositas. Quiero ir a la definición de ciencia. Aquí dice algo muy interesante. Página 346. De esta suerte se obtiene un doble margen de holgura en la capacidad del estudiante para que pueda, a la postre, aprender más cosas que hoy. Y creo, pues, que en el día de mañana ningún estudiante llegará a la universidad sin conocer matemáticas físicas lo suficientemente bien como para poder siquiera entender las fórmulas. Esto me sirve de ocasión para declarar por primera vez en cierta solemnidad que si no se fomenta ese género de labor intelectual dedicada no tanto a aumentar la ciencia en el sentido habitual de la investigación, cuanto a simplificarla y producirla en ella síntesis quintesenciadas sin pérdida de sustancia y calidad, el porvenir de la ciencia misma sería desastroso. Científico especial inspirado en un interés opuesto, la concentración y la simplificación del saber, y hay que criar y depurar un tipo de talento específicamente sintetizadores. Pero en un segundo lugar, digo rotundamente que la idea fundamental, el principio, modo, conocimiento y altura a conclusiones de una ciencia real, sea la que sea, requieran por fuerza para ser comprendida una formal habituación técnica, es decir, bastos de experimentos en el aula. En la misma medida, perdiendo su carácter fundamental, va siendo solo asunto intracientífico, es decir, instrumental. El dominio de la alta matemática es imprescindible para hacer física, pero no para entenderla humanamente. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Tú bien? Te has perdido, ¿verdad? Un poquito. Estoy hablando muy rápido. No, está bien. Pero es que Es queda, normal que yo no pueda entender todo. queda un montón de páginas todavía. Porque voy aligerando. No queda tanto. De hecho, vamos a llegar a las soluciones últimas. Por ejemplo, la página 347 hay una nota de pie impresionante. Dice, en el orden moral, la teoría máxima del presente consiste en convencer a los hombres vulgares, los no vulgares no han caído nunca en la trampa, de toda la necesidad inane que encierra ese imperativo de rebelión tan barato, tan poco exigente, como sin embargo casi todas las cosas contra las cuales el hombre se ha rebelado merecen en efecto ser enterradas. La única verdadera rebelión es la creación, la rebelión contra la nada, el antinihilismo. Roosevelt es el Platono de los pseudo rebeldes. Es decir, va en contra de la destrucción. Él entiende la rebelión como destrucción. Y lo que hay que hacer no es destruir, sino crear. Lo que pasa es que años después Lenin habló de la revolución como creación. Incluso Nietzsche, de cierta forma, está hablando de el cambio sustancial antinihilista con la creación. Por esto se le considera un pensador de derecha, de cierta forma. Por esto. Pero de cierta forma su solución es muy de izquierda. O sea, su análisis es muy estructural, muy de institución. De cierta forma, incluso con un toque muy kantiano a la hora de entender cómo funciona la sociedad, que la gente tiene que hacer lo que debe hacer, pero la gente tiene que ser lo suficientemente inteligente para estar a la altura de su tiempo y tiene que crear esas funciones, tiene que crear esas vías, esas posibilidades, esa cultura viva. Es muy exigente de cierta forma, pero quizá hubo una etapa anterior en la que sí se pudiera hacer, quizá hoy día estamos muy embarados en esto. Dice así como un poco de salseo, si la ciencia puso orden en la vida, ahora será preciso poner también orden en la ciencia, organizarla. Ya no es posible reglamentarla, hacer posible que perduración sana. Hay que vitalizarla, esto es, dotar de una forma compatible con la vida humana
que la hizo y para la cual fue hecha. La necesidad de crear rigurosamente síntesis, bueno, esto es más de lo mismo, habla de la especificación, el hombre dotado, Vamos al último punto, al quinto, que hay un resumen de todo lo anterior y podemos ir debatiendo punto a punto todo lo que ha ido haciendo. Dice, lo que la universidad tiene que ser además. Habla del principio de economía, que es la segunda parte del texto, que a la par la voluntad de tomar las cosas según son y no utópicamente. Nos ha llevado a delimitar la misión primaria de la universidad en esta forma. Primero, que no nos flipemos con lo que se puede enseñar y lo que no. Ese es su principio, que es de economía. Dice, primero, se entenderá por universidad, en estricto sentido, la institución en la que se señala al estudiante medio a ser el hombre culto y un buen profesional. Segundo punto, la universidad no tolerará en sus usos farsa ninguna, es decir, que solo pretenderá al estudiante lo que prácticamente puede exigirse. Se evitará, en consecuencia, que el estudiante medio pierda parte de su tiempo en fingir que va a ser un científico. A este fin se eliminará el torso, el mínimo de estructura universitaria, la investigación científica propiamente tal. No lo hemos leído, pero antes dice algo como que la ciencia se tiene que hacer alrededor de la universidad. Y tiene que estar en contacto la universidad con la práctica científica. Y no solo eso, que lo más importante es la vida universitaria. Es decir, los entreespacios sociales que se dan entre la universidad, la sociedad y la ciencia. Aquí va a predecir el mayo del 68. Que los estudiantes tomen la universidad y se separe todas estas cosas, ¿no? Lo está diciendo. Dice, la cuarta, las disciplinas de cultura y los estudios profesionales serán ofrecidos en forma pedagógicamente racionalizada, sintética, sistemática y completa, no en la forma que la ciencia abandonada a sí misma preferiría, que problemas especiales, trozos de ciencia, ensayos de investigación. Esto es nuestro día a día en la universidad. Hace esto como trocitos de ciencia. En vez de enseñarnos realmente lo que es la disciplina, nos enseña a que seamos productores de cositas. No, si tú haces cositas, tú aprendes. Tú aprendes, ¿no? Porque lo importante no es el contenido, es que tú tengas las habilidades, las competencias para desarrollar ese punto. Estoy pegando una patada, de cierta forma, a todo el sistema educativo contemporáneo. O sea, está criticando exactamente lo que estamos haciendo hoy día. Sí, muy funcional. Dice en el quinto punto, no decidirá en la elección del profesorado el rango que como investigador posee el candidato, sino su talento sintético y sus dotes de profesor. ¿Puedes repetirlo? O sea, la universidad se basa en este punto hoy día. Él dice que no se decidirá en la elección del profesorado el rango que como investigador posee el candidato, sino su talento sintético y sus dotes de profesor. Es decir, hoy día los profesores, incluso la gente que hace el doctorado, la gente que tiene beca, para estar en la universidad se le piden artículos de investigación publicados en la máxima calidad que es posible, ¿no? Y esos son los que van a tener la plaza, el puesto fijo. Los mejores investigadores, que no es el mejor investigador, sino hoy día es el que mejor sepa publicar en las mejores revistas. Ese es el criterio que es de evaluación, ¿no? De elección de personal en toda la universidad europea. O sea, esto es homogéneo en la universidad. Ortega dice que no se puede elegir los profesores porque tú seas el que mejor publique en la mejor revista científica. Que una cosa es investigar y otra cosa es dar clases. Y bueno, si esto ya se decía en los años 30, esto se decía hace 90 años. Es impresionante. Sí, como solista. Pero... Hay más. Dice, punto 6, que reducido el aprendizaje a esta suerte al mínimo en cantidad y calidad, la universidad será inexorablemente su exigencia frente al estudiante. Está diciendo, el estudiante es el que tiene que mandar en la universidad. Una vez que los profesores hayan
generado un corpus mínimo sintético sustancial de lo que es la disciplina, lo que es el conocimiento. Pero aquí viene algo más importante de este texto, y es lo que además tiene que ser la universidad. Europa está enferma porque pretende desde luego ser 10, el que no se ha esforzado antes en ser siquiera 1, 2 o 3. El destino es la única gleba donde la vida humana y todas sus aspiraciones pueden echar raíces. Lo demás es la vida falsificada, vida al aire, sin autenticidad vital, sin autonomía o indigenato. En efecto, la universidad, que por lo pronto es solo lo dicho, no puede ser solo eso. La universidad es el intelecto y por lo tanto la ciencia como institución, y esto, que del intelecto se haga una institución, ha sido la voluntad específica de Europa frente a otra raza. Aquí viene su eurocentrismo. Tierra y tiempo significa la resolución misteriosa que el hombre europeo adoptó al vivir de su inteligencia y desde ella. Es decir, a Tomás Polo no viven de su inteligencia, otros habrían preferido vivir de otras facultades y potencias. Europa es la inteligencia, facultad maravillosa, sí, maravillosa porque es la única que percibe su propia limitación y de este modo prueba hasta qué punto la inteligencia es en efecto inteligente. Esta potencia, que es en un tiempo freno de sí misma, se realiza en la ciencia. Esto me gusta más entenderlo mejor desde Nietzsche. Lo que se nos da muy bien a Europa es con nuestra inteligencia autodestruirnos. Esa es nuestra vía como continente, la autodestrucción de nuestras bases, el nihilismo. Aquí, como hemos visto, Ortega en el anterior texto es muy optimista. Es muy optimista. Y aquí viene la parte esencial que predice el mayo del 64. Dice, es preciso que en torno a la universidad mínima establezca unos campamentos de ciencia, laboratorios, seminarios, centros de discusión. Ellas han de construir el humus donde la enseñanza superior tenga hincadas sus raíces voraces. Ha de estar, pues, abierto a los laboratorios de todo género y a la vez de obrar sobre ellos. Todos los estudiantes superiores al tipo medio irán y vendrán con esos campamentos a la universidad y viceversa. Allí se darán cursos desde un punto de vista exclusivamente científico, sobre todo el mundo humano y lo divino. Lo que no es admisible es que se confunda el centro de la universidad con esa zona circular de las investigaciones que debe rodearla. Son ambas cosas, universidad y laboratorio, dos órganos distintos y correlativos a la fisiología completa. La ciencia es incoercible e irreglamentable, pero se daña mutuamente la enseñanza superior y la investigación cuando se pretende fundirla, en vez de dejarla una por un lado y la otra por otro. El supuesto radical, la dignidad. Quiero ir adelante al final. Estoy en la página 352. Evidencia. Bueno, aquí habla de la necesidad o la vigencia de pensar el sistema educativo europeo porque Europa está muriendo en sí misma, ¿no? Y de hecho estamos muriendo. La última página es súper interesante. Él hace una referencia a la prensa en los años 30. Dice que hasta esa época la Iglesia, por lo general, había controlado la opinión pública, pero esto se ha caído. Y la obligación de buscar esas voces de opinión pública ha decaído en la prensa. Pero él, que era que es periodista, dice que los periodistas son los más incultos que hay en todo, o sea, que no. Que la misión social de construir un sentido común tiene que ser de la universidad y no, sí, y no de la prensa. Es decir, toda esta lógica que se ha ido desarrollando durante todos los años de construcción social tiene que ser la universidad. Y Francia un caso, el mayo 68 un caso. El compromiso social de los intelectuales que tienen que dar un paso, ¿no? Esa capacidad intelectual.
y podríamos hablar de lo que ha pasado aquí. O sea, estamos tres, supongo que Álvaro, tú y yo, pues podríamos decir un comentario. O sea, sí, Ortega y Gasset es muy institucionalista, pero porque entiende que no puede haber una sociedad sin institución porque hemos llegado a un nivel de complejidad muy grande en el que no se puede dar un paso atrás en ese sentido. La institución plana es necesaria. Pero entonces, él habla de instituciones malos y buenos, o sea, ¿hay algo así? ¿O solo lo que sea? Él habla de que toda institución tiene que tener un sentido y unas funciones. Y que, por ejemplo, las funciones y el sentido de la universidad en su tiempo están pervertidas y son un error. Entonces es una institución mala que debe morir, que no debe existir tal como es en su tiempo. No es tanto de que no haya buenas o malas, sino esta institución qué hace y por qué es que se define. Desde la mejor ciencia, de la mejor idea vital de nuestro tiempo, consideramos que esta institución debe ser así, así, así. Lo que lo consigue, sí, vale, es algo que es deseable. Que no, eso no debe existir. Este es un debate muy bonito ahora con la ONG, ¿no? Y todos los casos que de pedofilia y de tráfico sexual. Obviamente no está consiguiendo lo que pretende una ONG si pasan esos abusos graves. Pero ¿debe existir la ONG? Se ve, por lo pronto, como están ahora mismo, parece que no. No sé. Parece que algo ha fallado por ahí, ¿no? No sé, ¿qué dices, Álvaro? Está también Baña. ¿Baña quién? Acaba de llegar. Pues hemos acabado, o sea, es que no tengo mucho más que decir. Ortega y Gasset, lo que más me gusta de este texto es porque hemos seguido enfatizando esa idea del profesor investigador docente. Esa doble vertiente de que se valora al profesorado universitario por su investigación, pero no por su capacidad para enseñar. Podemos dar una lista enorme de personas que son muy buenas investigadoras, pero muy malos profesores. Y eso daña a la institución misma, no solo a la institución, sino a la sociedad misma. Pero eso es la... Vale, estoy de acuerdo, pero también, ¿cómo podemos hablar de alguien, un profe, que enseña sin hacer la investigación? No sé, porque no es algo técnico, ¿no? Como también es el proceso, como, por ejemplo, la información no está Ha ahí hecho y, una buena pregunta. Mira, Este debate que me encanta. Es decir, una persona que no es dibujante puede enseñarte a dibujar. Historia puede... No sé. Vale. Puede. Puede, ¿no? Puede, pero... ¿Crees que es mejor si es dibujante? Pero siempre falta algo, por ejemplo, no puede, creo que hacer la empatía y tal, ¿no? Por ejemplo, si ya había hecho antes, si había dibujado antes, sí. Entonces, claro que, vale, sabe las dificultades como trampas o, no sé, algunas, perdón. No, sigue, que acaban de escribir. Eso, pero, vale, claro que puede dar la información, pasar la información, pero experiencia, como también porque una profesora cree que tiene que enseñar su experiencia, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de antropología, ¿no? Vale, hay una sociedad, pero, no sé, enseñar algo no es solo informar, ¿no? Como hay una diferencia entre informar... Hay una distinción en Ortega. Si tú quieres aprender el oficio de antropólogo, tienes que juntarte con antropólogos. Pero si tú quieres conocer la disciplina de la antropología, tú quieres que te dé clase, no el que mejor investiga va a su mejor trabajo como antropólogo, sino la persona que mejor sepa transmitir la disciplina completa de antropología. Esa es la distinción que es fundamental que hay aquí. Que de cierta forma en la universidad hemos mezclado
lo que es la ciencia con la profesionalización. Y eso ha hecho que no haya tiempo para la transmisión cultural, que es de valores vivos de nuestro tiempo. Entonces, si tú realmente quieres aprender a dibujar, vete con alguien que sepa enseñar cómo se dibuja. Pero no te vayas con el mejor dibujante que del mundo a ver cómo lo hace, porque no te va a enseñar. Son dos cosas muy diferentes, la de investigar y la de dar clases. Y no solo eso, son dos cosas muy diferentes, la de una profesión y la de conocer el conocimiento de una profesión. Claro, como yo entiendo distinción, Distinción, que conoces la distinción. Sí, claro que eso yo entiendo, pero solo tengo dudas sobre algo, como alguien vale, que sea vale, por ejemplo, que no es investigador, pero que enseña muy bien. Puede ser, es una pregunta, puede ser el enseñador muy bueno sin experimentar nada, como sin dibujar. Eso Claro, es mi pregunta. eso ¿Cómo? yo creo que puede, sí, o sea. No estoy segura, pues. Te voy a pasar un libro, Mm, El maestro ignorante, mm, de Jacques Rancière, y habla sobre el caso mm, de un profesor que no sabe un idioma, pero enseña ese idioma a su alumno. Y su alumno aprende en ese idioma, pero ese hombre no sabe ese idioma. ¿Cómo va a enseñar un idioma que no domina? Pues lo consigue. Por ejemplo, otra pregunta. Otra pregunta. Ay, perdona, que No, lo siento, pero chicos, bueno, chicas, es que sí. no. Venga, otra pregunta. Por ejemplo, un hombre que un hombre que puede como hablar de feminismo o no sé, de dificultades de ser una mujer o no sé, otra cosa, LGBTI, LGBTI en esa sociedad sin, no sé, seando un hombre. Por ejemplo, Dale, perdona, no he podido voy acabar. a replantear la pregunta. ¿Cómo puede hablar un hombre, siendo hombre, de feminismo y cuestiones de LGTBI, ¿no? Vale, es posible, pero tanto como de verdad puede ser, sin experimentar nada. Tú no tienes experiencia de ser una mujer, ¿no? No lo tienes. Punto. Entonces, como, claro que me gustaría escuchar este tema. Vale, yo prefiero, claro que también tú puedes, pero estamos hablando de lo mejor, ¿no? Como la mejor manera de enseñar y tal. Entonces, claro que yo prefiero escucharlo por una mujer que tiene información más la experiencia, no sé, algo así. O claro que alguien puede Pero es que ese tema es experiencia vital. Ser feminista no es una profesión, ¿no? Tú eres mujer y tú vives como mujer, vale. pero no, o sea, estás hablando de una situación vital. O sea, quiero que una persona sepa y tenga una situación vital que dice sentido, pero no creo, o sea, es muy diferente ser médico que ser mujer, ¿no? Vale, claro. Lo acepto. Otro argumento. Dice Álvaro, ya, pero quizá un estratega bélico pueda hablar más propiedad de una batalla que de los soldados que estuvieron allí. Claro, por conocimiento mucho más extenso. Claro, eso es lo que habla aquí Ortega sobre que hace falta gente que piense en lo general. El estratega bélico piensa en lo general, pero no vive en lo particular. Pero hay alguien que tiene que pensar lo general y tiene que ser especialista en pensar lo general. El soldado tiene que pensar en cada acción, en cada momento, que es lo más adecuado según un plan que es general. Pero alguien tiene que hacer el plan que es general. ¿No? Sí, pero no sé todavía. ¿Qué dice?
Claro, esto es como... Hay una anécdota muy interesante de Kant. Kant nunca salió de Königsberg. Estaba allí y no salió nunca de su ciudad, ¿no? Y en unas clases él explicaba como geografía. Y explicaba con muchísimo detalle lo que había en cada parte del Támesis en Londres. Y entonces un alumno que de Londres que se acercó a él y dijo: hola, profesor. Immanuel, la próxima vez que vaya usted a Londres, avíseme y quedamos para tomar un té. Porque me ha encantado con qué precisión ha explicado usted cómo es el Támesis en Londres, ¿no? Y dice, claro, yo es que nunca estaba allí. Y el hombre estaba sorprendidísimo de que fuera capaz de tener tanto conocimiento de algo que ni siquiera había que vivido. ¿Es posible? Sí, claro. Sí, por eso Vale, es posible. es posible, pero es lo mejor. Eso es O sea, ¿qué es lo mejor? Una persona que no haya estado en el Támesis se va a explicarte mejor qué es el Támesis que una persona que haya estado en el Támesis y no sepa explicarte qué es el Támesis. ¿A quién preferiría escuchar? Creo que no entiendo. ¿Qué prefieres escuchar Ajá. o aprender? ¿De una persona que nunca ha estado en el Támesis, Ajá. pero te lo explica perfectamente? ¿O una persona que ha estado en el Támesis, pero no sabe transmitir qué es el Támesis? Vale, me gustaría, claro, que escuchar. ¿Tú quieres los dos? Todos queremos los dos. Pero, vale. No hay ningún sentido. Solo mi pregunta es, ¿por qué tenemos solo dos opciones? Como, vale, Ortega como propone dos opciones, ¿no? Eso, como son puntos, como investigador. Sí, pero dice que eso es lo que se dedica la universidad de su tiempo. Eso está mal. Claro, dice, lo que hace es generar profesionales y hacer ciencia. Y dice que no se pueden mezclar esas dos cosas. Que haya un órgano que haga ciencia y otro que haga los profesionales. Pero no solo eso, sino que además el primer imperativo de la universidad es lo que ahora podríamos llamar como hacer ciudadanos del mundo de nuestro tiempo. Que no lo hace. Porque mezcla la ciencia y el conocimiento y no da tiempo a hacernos que ciudadanos. Es algo así, es como el resumen final de todo esto. Yo creo que vamos acabando, ¿no? Que ya son las 9:30 y tenemos que ir a cenar, el que quiera. Si alguien quiere decir algo más. Yo no. Yo tampoco. Porque yo no puedo. Pero puedo pensar de este tema, de verdad. Bueno, cuidaros. Un abrazo. Pasar a ver la exposición de Espacio Lavado. Ay, por cierto, el que haya llegado aquí, mucho mérito, ¿eh?